En la ciudad de Guanajuato, entre túneles y calles estrechas, existe un rincón marcado por la tragedia y la maldición. El Callejón del Beso es conocido por las leyendas románticas que lo rodean, pero pocos se atreven a hablar del secreto más oscuro que esconde. Un espectro demoníaco que se alimenta de los amantes incautos que cruzan sus sombras. La historia comienza en una noche sin luna, cuando Clara y Miguel, una joven pareja, decidieron visitar el famoso callejón para sellar su amor con el tradicional beso que, según la tradición, garantizaba 7 años de felicidad. Mientras subían los escalones, un viento helado recorrió el pasillo angosto. Clara se estremeció, pero Miguel la tranquilizó con una sonrisa. Llegaron al tercer escalón, el punto exacto en el que las parejas deben besarse, pero algo en el ambiente parecía distinto. Las luces titilaban, como si alguien invisible respirara sobre ellas. Entonces, un susurro se deslizó por el aire: los que se aman aquí, deben pagar. Clara volteó, convencida de que alguien los observaba, pero no había nadie. Miguel rió nervioso y la tomó de las manos para besarla. En ese instante, el aire se tornó denso y un olor metálico, parecido al de la sangre, invadió el lugar. Clara abrió los ojos durante el beso y vio detrás de Miguel una silueta oscura, deformada, con ojos rojos brillando en la penumbra. Quiso apartarse, pero la figura la sostuvo con una fuerza invisible que la inmovilizó. El beso se transformó en un suplicio. Clara sintió como algo helado penetraba su cuerpo, drenando su energía. Miguel, ajeno a lo que sucedía, se desmayó en sus brazos. Clara gritó, pero su voz se ahogó en la estrechez del callejón. La figura se inclinó sobre ella y pronunció con un tono gutural: aquí se paga con sangre lo que se roba con amor. Clara comprendió que no era un espectro común, sino un demonio ligado al pacto de dolor que originó la leyenda del lugar. Hace siglos, una joven llamada Ana había sido asesinada por su propio padre al ser descubierta besando a su amado en ese mismo callejón. La sangre derramada selló una maldición: cada beso de amor sincero atraería al demonio que reclamaba nuevas almas. Clara intentó arrastrar a Miguel fuera del lugar, pero la sombra se extendió como un manto, bloqueando la salida. El demonio se acercó, mostrando un rostro cadavérico con labios cosidos. Cada hilo parecía arder en llamas negras. Con sus manos huesudas señaló a Miguel, inconsciente en el suelo. Clara suplicó, ofreciéndose en su lugar, pero el demonio sonrió con una mueca grotesca. El amor exige sacrificio, murmuró, antes de arrastrar a Miguel hacia la pared. De pronto, la piedra del callejón se abrió como si respirara, tragándose lentamente el cuerpo de Miguel. Clara intentó detenerlo, pero sus manos atravesaban la superficie, incapaces de rescatarlo. Los gritos de Miguel se apagaron en el eco de la roca, y la pared volvió a cerrarse, dejando un silencio absoluto. Clara cayó de rodillas, temblando, con lágrimas ardiendo en sus mejillas. El demonio se inclinó y le susurró al oído: ahora tú guardarás este secreto, o él nunca descansará. Clara huyó despavorida, pero desde esa noche quedó marcada. En sus sueños, escuchaba los lamentos de Miguel atrapado entre las piedras. Cada vez que intentaba olvidar, su reflejo en los espejos la mostraba con labios manchados de sangre. Años después, cuando la encontraron muerta en un cuarto oscuro, sus labios estaban cosidos igual que los del demonio. Los guías turísticos del Callejón del Beso rara vez cuentan esta parte de la historia. Prefieren hablar del amor eterno y las fotografías de parejas felices. Sin embargo, algunos visitantes aseguran que al posar en el tercer escalón sienten que algo los toca por la espalda, o escuchan un murmullo que repite la misma advertencia: aquí se paga con sangre. Hay quienes afirman que, si te atreves a besar en el lugar después de medianoche, el rostro de un hombre cosido aparece en la ventana frente al callejón, observando con ojos encendidos de odio. El Callejón del Beso sigue siendo un lugar turístico, pero nadie sospecha que bajo cada beso sonriente se esconde un pacto oscuro. El demonio, alimentado por siglos de amor robado, sigue esperando nuevas víctimas. Si algún día decides visitar Guanajuato, recuerda este relato. Porque quizá, cuando te acerques a besar en ese estrecho callejón, un par de manos invisibles ya estén extendiéndose hacia ti, dispuestas a cobrar el precio que nunca podrás pagar. La noche siguiente, Mariana decidió regresar sola al Callejón del Beso. Algo en su interior le decía que lo que había visto no había sido una ilusión. El aire estaba helado y el silencio era tan denso que podía escucharse el latido de su propio corazón. Caminó lentamente hasta detenerse bajo el balcón, donde la sombra la había observado. Esta vez no estaba sola. Un murmullo emergió de entre los muros, como si las piedras mismas hablaran.
La sangre aún reclama, el beso jamás sellado, susurraban las voces, entrelazándose en un eco infernal que erizaba la piel. Mariana retrocedió, pero sus pies parecían clavados al suelo, obligándola a escuchar. De pronto, las paredes comenzaron a resumar un líquido oscuro. Goteras negras descendían, manchando los ladrillos como si sangraran. Mariana quiso gritar, pero la voz se le quebró cuando notó que las manchas se unían formando figuras, rostros distorsionados, de jóvenes con los ojos vacíos, como si hubieran sido devorados por la eternidad. Una figura emergió de la sombra. Era una mujer con vestido antiguo, los labios cosidos con hilos oxidados y un crucifijo invertido incrustado en el pecho. Mariana reconoció en sus facciones la misma imagen que había visto en el mural pintado en la entrada del callejón. La mujer alzó la mano y, con un gesto, la obligó a subir los estrechos escalones de piedra. Cada paso hacia arriba parecía interminable. El eco de sus pisadas se mezclaba con un lamento desgarrador. Cuando llegó a lo alto, se encontró con el balcón maldito. Allí, el espectro de la mujer la esperaba, señalando con sus dedos huesudos hacia el vacío. Mariana entendió que no podía escapar. El pacto del callejón requería un sacrificio, y ella había sido elegida. La sombra masculina apareció junto a la mujer, ambos la rodearon. Un viento helado atravesó su cuerpo, y voces demoníacas comenzaron a recitar frases en latín mientras las luces de las farolas parpadeaban, hasta apagarse por completo. El callejón quedó sumido en tinieblas absolutas. Mariana sintió que la arrastraban al balcón, y entonces lo comprendió. Debía repetir la tragedia. Un beso forzado, sellado en la oscuridad, condenaría su alma para siempre. La pareja espectral la sujetó con una fuerza imposible, y en el instante en que sus labios tocaron los de la sombra, un dolor indescriptible atravesó su pecho. El callejón entero vibró. Las paredes temblaban como si estuvieran vivas, y el aire se llenó de alaridos. Mariana cayó de rodillas, sintiendo como su vida se desvanecía lentamente. Antes de perder el conocimiento, alcanzó a ver cómo su reflejo se dibujaba en el muro ensangrentado, pero con los ojos vacíos y una sonrisa macabra. El silencio regresó al callejón tras el último grito de Mariana. Todo parecía haber terminado, pero la condena apenas comenzaba. Su cuerpo permanecía arrodillado frente al balcón, inmóvil, como una muñeca rota. De pronto, sus ojos se abrieron de golpe, completamente negros, reflejando un abismo infinito. La voz de la mujer del vestido antiguo resonó, gutural y quebrada: ahora serás guardiana del pacto. Nadie entra al callejón sin pagar con su alma. La figura de Mariana se levantó lentamente, como si ya no fuese ella, sino una marioneta controlada por fuerzas invisibles. Las paredes del callejón comenzaron a respirar. Cada ladrillo palpitaba como si tuviera un corazón dentro, y el suelo exhalaba un hedor putrefacto. Una grieta se abrió bajo sus pies, revelando una oscuridad ardiente, como si las entrañas del infierno se conectaran directamente con ese rincón maldito. Del fondo emergieron voces demoníacas que repetían su nombre: Mariana. Mariana. Mariana, hasta que se mezclaron en un coro espeluznante que invocaba a Belial, señor de los pactos rotos. El aire se volvió sofocante y una figura gigantesca, con cuernos retorcidos y ojos rojos, apareció brevemente en las sombras, sellando su destino con un rugido que estremeció toda la ciudad. Desde esa noche, los habitantes de Guanajuato empezaron a notar extraños sucesos en el callejón del beso. Parejas que entraban buscando romances salían aterrorizadas, asegurando haber visto a una mujer de ojos negros observándolos desde el balcón. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, y sus nombres quedaron grabados en los muros, escritos con sangre fresca. El callejón dejó de ser un lugar de amor para transformarse en un altar de sacrificios. Cada beso robado bajo el balcón se convertía en un juramento con el demonio, y quienes lo daban quedaban marcados para siempre, perseguidos por pesadillas donde Mariana los visitaba, pidiéndoles que la acompañaran al abismo. Con el tiempo, las autoridades intentaron cerrar el acceso, pero las cadenas y los candados se rompían misteriosamente cada madrugada. La leyenda creció, y los ancianos advirtieron que el callejón ya no era un sitio turístico, sino un portal donde los enamorados inocentes ofrecían su alma sin saberlo. Hoy, quienes se atreven a visitarlo cuentan que, si te detienes en silencio bajo el balcón a medianoche, escucharás un beso húmedo y frío en tu oído, aunque no haya nadie contigo. Dicen que si respondes a ese beso invisible, Mariana aparecerá frente a ti, reclamando tu espíritu para sumarlo a la colección eterna del callejón del beso. El pacto ya no puede romperse.
El amor que nació en tragedia fue corrompido por el demonio, y ahora cada beso entregado en la oscuridad de ese callejón no es un símbolo de unión, sino de condena eterna.